se puede utilizar el tema de los paneles solares. Aquí ustedes ven que es un sistema de paneles a nivel de una residencia o una empresa a nivel industrial. Es la misma idea, colocarlos a nivel de techo para que estos paneles hagan la absorción de los rayos ultravioleta para poder así ya tener la generación de la energía eléctrica y que sea esta verde. No es solo de colocar los paneles, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la imagen, sí lleva su parte de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Aparte de temas de diseño que se hacen, el diseño eléctrico, y estos van siempre conectados a la red. En nuestro caso, ustedes viven aquí en Guatemala, me imagino yo, en la red de EXA. Ustedes, sus facturas, las que llegan a su casa son de EXA. A nivel de rural, en los departamentos está la otra empresa que se llama Energuate, no sé si lo conocen como de Oxa o de Orsa, no sé si lo han escuchado algunas veces. Pero principalmente la función de estos sistemas es que usted genera en su techo y va a la lectura de un contador que es bidireccional. Es muy diferente al que tenemos todos nosotros, porque el que tenemos en nuestras casas, los que somos de distribución final, únicamente tenemos la lectura de la energía que nos ingresa. En cambio, este tiene la lectura de la energía que ingresa, que tomamos del mismo poste o de la red de EXA, pero también va a tomar la lectura de lo que nosotros estamos aportando a la red. Así es como funciona un sistema de paneles solares, el convencional, ¿verdad? No es que uno solo coloque el panel y ya voy a tener luz en mi casa o empresa durante todo el día, las 24 horas, no. Siempre hay un tema de hora sol que el ingeniero se los va a explicar, donde se tiene el trabajo de la captación de la energía. Entonces, ¿cómo nos vamos a beneficiar? Porque aquí el tema, lo que busca uno para sus clientes principalmente es el beneficio o un ahorro económico, ¿verdad? A nivel de empresas, las facturas van a veces desde 4,000 hasta, hemos visto nosotros facturas de medio millón de quetzales mensuales de energía, ¿verdad? Entonces, y cada vez la energía viene subiendo más y más. Ahorita tenemos un ajuste, que hubo un nuevo aumento y la tendencia va a ser esa, que siempre siga al alza el precio de la energía. El beneficio principal es que por medio de lo que usted genera en esas horas que hay de sol, que usted genera la mayor capacidad que puede para su consumo, ¿verdad? Ahí sí que cada cliente va a ser especial. Hay clientes que consumen 300 kilovatios hora al mes, hay clientes que consumen 1000, 2000, ahí sí que va a ser variado el consumo. La idea del número de paneles y todo eso que se tienen que instalar es en atención a ese consumo que tenga cada persona en su lugar de vivienda o en la empresa donde tenga su actividad económica. Entonces, a fin de mes, ¿qué va a hacer esto? Digamos, ustedes generaron 100 kilovatios, pero tomaron de la red 80. Entonces, ¿qué pasa? Yo generé más de lo que tomé de la red de X, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Ahí viene la compensación económica. Yo generé, me sobraron 20 kilovatios hora, que eso ya los puedo utilizar en los siguientes meses. Por ejemplo, si yo tengo al siguiente mes, consumo 110 y generé 90, entonces esos 20 que tenía del saldo anterior ya me hace que balancee yo mi cuenta y quede otra vez a cero para que yo no pague la energía. Así es como funciona. Ese es uno de los mitos primeros que tiene la gente. En nosotros, nuestros clientes, tenemos las llamadas y que la gente piensa que es solo de colocar el panel y ya, ¿verdad? No hay que hacer mayor trabajo. Sí tiene su parte incluso legal de hacer los cambios, hacer el aviso a la comisión de que uno va a ser autoproductor, que es el cambio del usuario, ya no es uno de distribución final o cualquier otro tipo de usuario, sino se convierte uno en autoproductor. Si lo quieren ver de otra forma, es como aquellas grandes hidroeléctricas que han visto que generan energía y la aportan también a la red. Lo mismo hacemos nosotros. Por eso a fin de mes es donde se hacen las cuentas del ajuste, ¿verdad? ¿Qué tanto generé yo? ¿Qué tanto consumí? Si generé menos de lo que yo consumí, ahí sí pago esa diferencia. Ahora, si yo generé más
de lo que consumí, no pago nada y lo que restante me queda para ser utilizado en el siguiente mes. Así es como funciona esto, ¿verdad? Para que lo tengan presente, no es solo que ya instalé y ahí ya tengo yo mi ahorro. Y aquí lo pueden ver más amplio, la red eléctrica que habíamos dicho, EXA en el Guate, los inversores, que es parte del equipo técnico que se utiliza, los paneles, el medidor de energía bidireccional y el tablero principal de los breakers o los flipones que han visto en su casa, ¿verdad? Siempre es lo mismo, y adentro todo va conectado siempre ahí, ¿verdad? Así es como funciona. La principal forma de trabajar este tema de los paneles solares. Entonces, las ventajas que se tienen, número uno, se utiliza una fuente de energía limpia y renovable. Esto es de mucho uso, mucho beneficio para empresas que buscan tener el sello verde. Yo creo que ya han escuchado un poco de esos temas. Nosotros hemos tenido clientes hoteles que buscan ese tipo de situaciones y ahí es donde ya funciona el tema de la energía limpia. ¿Por qué? Porque ya no estoy yo tomando la energía que me da EXA, que generalmente es de uso de gas, hace años era combustible, entonces fuentes fósiles por así decirlo, sino que yo ya estoy generando y aportando incluso a la red de EXA con energía limpia, ¿verdad? Aparte del tema económico. La durabilidad de los equipos y de los paneles al día de hoy es de 30 años, ¿verdad? Entonces, después de estos 30 años sigue generando, baja su rendimiento de generación, pero sigue trabajando. Su mayor eficiencia se da en estos 30 años. En el tema de mantenimientos es muy poco, ¿verdad? Ustedes van a ver unas fotos más adelante que no necesitan mayor mantenimiento, ya que son partes que se dejan fijas y básicamente son equipos diseñados para estar al exterior. Hay temas de granizo, nevadas, ceniza, o sea, lo aguanta. Eso sí, cuando hayan nevadas o cenizas, pues hay que limpiarlos, ¿verdad? Porque para que se dé la correcta absorción de los rayos ultravioleta. Los paneles solares ofrecen garantía de tiempo de funcionamiento de 30 años y los inversores, que es otra parte que va anexo al panel, no solo es el panel lo que genera, sino que también utiliza estos inversores, que va de 20 años y los retornos de inversión son bien rápidos. Pero ustedes, si hablamos de tema de un cliente, ¿cuánto puede tener el retorno de esta inversión? Dependiendo de la tarifa, porque hay municipios que pagan menos, la mitad de lo que pagamos nosotros aquí. Hay gente que está en el Guate que casi que pagan el doble de lo que nos pagamos nosotros aquí en la capital. O sea, ahí va a depender ya de cada cliente, pero tenemos rangos de 3 a 5 años más o menos de retorno de inversión para equipos que van a durar 30 años. Entonces ahí es donde viene el tema de la economía, aparte que uno reduce su factura hasta en un 80 o un 90% de lo que pagaba mensualmente. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente de un hotel que pagaba como 25,000 quetzales más o menos, y el día de hoy ya paga 5,000 para acá. Entonces ya tienen ese ahorro ya para poder invertir en otras cosas más, ¿verdad? Ahorita les va a explicar el ingeniero el tema de las horas sol que habíamos hablado. Lo más importante, jóvenes, que ustedes tienen que tomar en cuenta es que esto es una revolución en cómo se construyen ahora los proyectos. Nosotros venimos de construir proyectos en México y México ocupa un lugar muy importante en la renovación del tipo y adecuación de uso que le dan a la energía en las viviendas, en los comercios. Hay una certificación en México que es, y ustedes deben de haberla visto o estudiado, la Green LEED. Ok, si ustedes no instalan algún tipo de compensación de energía, ya sea térmica, ya sea solar, lumínica, ustedes no pueden optar a una certificación Green LEED. ¿Por qué Guatemala es un lugar tan apto para poner paneles fotovoltaicos? Si ustedes pueden ver esta filmina, tenemos en septiembre un mínimo de 4.7 horas luz y tenemos en un mes de marzo 6.13, dándonos un promedio de alrededor de 5.5 horas. Bueno, pensemos en Europa.
¿Cuántas horas luz creen ustedes que hay en Alemania? 12, ¿no? 1.5 horas. Y Alemania es considerado uno de los países pioneros en el desarrollo de energía fotovoltaica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un guatemalteco decide instalar paneles fotovoltaicos, es decir, vamos a obtener retornos de inversión muy rápidos. Yo no era un precursor de la energía solar hace 3 años. Realmente yo me dedicaba a construir plantas de biocombustible, biogás y demás. Pero cuando vimos en la feria solar de hace 2 años en México que los paneles habían bajado un 75% su costo, hicimos el experimento en hoteles en México. ¿Qué ventajas tienen ellos sobre los otros hoteles en México? Primero, la ley de México sí exige que tengan una cantidad de energía propia generada por medio de paneles, biogás, desechos y demás, que se vuelven autosostenibles. Ustedes cuando ustedes hacen sus diseños, ¿qué buscan? Que sean sostenibles. Reducir costos. Bueno, lo pueden reducir para ustedes ganar más. Lo pueden reducir para trasladarle al cliente. Entonces, vemos que Guatemala, aún en el peor lugar, el peor lugar para instalar paneles en Guatemala es Izabal. Tenemos un promedio de menos de 4 horas de energía. Y aún así, los proyectos se recuperan en 4 años y medio. Disculpe, ¿eso es porque llueve mucho? ¿La nubosidad? Exacto, la nubosidad afecta mucho la generación promedio de paneles solares. El peor mes de generación que hemos tenido en Guatemala ha sido octubre. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Por lo pronto. Aparece diciembre, ¿no? Sí. Varía, ese que varía. Varía, y aquí viene un punto que ustedes tienen que tener muy en cuenta a la hora de diseñar lo que sea. ¿Dónde están ubicados? Bueno, ustedes yo sé que hacen estudios de suelos, de impacto ambiental y todo lo demás. Los paneles solares se rigen por la ubicación del sol. ¿En qué hemisferio estamos? En el hemisferio norte. En el hemisferio norte los paneles solares se inclinan hacia el sur. Pero ustedes pueden ver en una filmina más adelante que muchas personas los instalan de forma incorrecta. Cualquiera puede decir, yo pongo mi panel solar en mi casa. Sí, en Guatemala se instalan viendo hacia el sur y con un ángulo de inclinación de 14 a 18 grados. Súper importante. Si esto no se hace, la eficiencia que se consigue en los proyectos es menor al 80, incluso 50%. Muchos de nuestros clientes nos han llamado y han mostrado su insatisfacción de gente que se ha metido a vender paneles solares, más que todo ingenieros civiles, sin capacitación alguna, y los han dejado mal. ¿Qué tienen que ver ustedes cuando instalan algo en un techo? Vigas. Definitivamente tienen que hacer un análisis estructural. La viga aguanta, ¿cuánto pesa un panel? Un panel pesa 20 kilos. Un panel con un inversor, lo que lleva abajo, pesa 25 kilos. Realmente la carga de soportar de un proyecto de 20 paneles, ¿cuánto sería? Menos de 500 kilos. Entonces, pues para una viga, incluso madera, se puede hacer, pero no se queden ahí. Vean ahora videos ustedes de cómo en California, cómo en Florida es indispensable para las nuevas construcciones tener un sistema fotovoltaico. Sí o sí lo tienen que desarrollar así. Entonces, ¿a qué los invitamos nosotros? Gracias. Este es un diseño, es una obra social que va a estar instalada a partir de... ¿Este es un edificio de apartamentos? Este es el edificio Verona. Este es un edificio de apartamentos. ¿No es el de la obra social? No. No, eso no. Bueno, para hablarles de este edificio, ¿cuántos niveles tiene? 15 niveles. Para abastecer las áreas comunes se hizo un diseño de 200 paneles. Sí, se analiza vigas, se analiza estructuras, pero realmente la carga soportar una terraza cuando hay fundición es mínima. Pero ¿qué tuvimos que ver nosotros? La adecuación hacia el sur, si daba la adecuación hacia el sur, y el ángulo de anclaje, que son 14 grados y medio aquí en Guatemala. Entonces, Y a nivel de estructura también, Paul, si ustedes cuando diseñan
algún techo que es cóncavo o algo así, ahí ya se complicaría poder trabajar un tipo ¿Qué de podemos estos hacer temas. nosotros cuando hay un techo con flexopaneles? Es otra evolución, Es más caro. es un 50% más oneroso, pero sí se puede poner. Este que ustedes ven aquí es un panel solar. ¿Cuánto mide un panel solar? 2 metros. Por un 2 metros. ¿Pesa? Sí, sí pesa. 20 kilos. Para un humano normal, 20 kilos no es lo que uno aguanta normalmente, pero si uno va al gimnasio, como licenciado. Sí, entonces, sí, y los que, si se puede ver aquí, este es un microinversor. Es lo que se pone debajo del panel para que pueda generar energía. Y eso hace un sistema fotovoltaico. Para ustedes, futuros arquitectos y arquitectos, es lo que se debe de implementar ya. Como a razón de chiste, tenemos una experiencia de la semana pasada. Alguien construyó una casa en Carretera El Salvador preciosa, 700 metros cuadrados, y la arquitecta que los estaba asesorando dijo que no quería ver paneles en su fachada. A lo que yo me quedé atónito y le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que se miran feos. Entonces le digo yo, no, vamos a ver, ¿verdad? Le empiezo a mostrar imágenes de las mansiones de Beverly Hills, de las mansiones que tienen algunos en Londres. Digo, todos tienen paneles, es lo que se debe de instalar en los, ¿cómo se llaman aquí en Guatemala? Los garages, los estacionamientos, ya los diseñan así, por paneles, ya no tienen que poner lámina, sino ponen paneles. Estos son los proyectos ejecutados por nosotros. Si bien estos en residencia, es que la amplitud de lo que uno va a necesitar de espacio para colocar en paneles no siempre va a ser el mismo. Así como habíamos dicho en un principio, va a depender del consumo de cada persona. Bueno, en mi caso son 5 paneles, en tu caso son 14. como 14. Aquí pueden ver de una persona que tiene 10 paneles. Y ojo, hay otra cosa para ustedes en el diseño, los calentadores solares. Súper necesarios en Guatemala, sí. Súper eficientes en Guatemala, sí. Hemos visto aberraciones de cómo los colocan, sí. ¿Alguien conoce el Naranjo, el condominio El Naranjo, el condado Naranjo? Si ustedes van ahí y ven, está lleno. Pero si son más curiosos y se acercan con su brújula y dicen, ¿estará orientado al sur ese calentador solar? Resulta que no, que fue un error de diseño. El arquitecto, ingeniero civil, que diseñó, no aprendió un poco de la técnica de cómo instalar y lo puso viendo hacia el norte. Entonces, ¿qué hace una persona normal? La verdad se queja, dice, ¿ese calentador solar? No sirve. ¿Ese panel solar? No sirve. Y ahí empieza la mala fama. Y ahí empieza la mala fama, que ustedes, estudiantes ya próximos a ser arquitectos profesionales, tienen que quitar. Y igual aquí pueden ver, miren, el techo de estas residencias lo diseñaron, ahí sí tuvimos que hacer una adaptación a la infraestructura. Prácticamente tuvimos que subirnos aquí. Bueno, tema 1 de la inclinación y la orientación, ¿verdad? Entonces ya nosotros ya nos tenemos que meter a ver estos temas. Pero sería bueno ustedes igual en sus diseños puedan prever si en algún caso alguien quiere instalar este tipo de tecnologías o hacer algo que se tenga que hacer en el techo. Aquí son techos de 4 aguas prácticamente aquí y una parte medio plana, por así decirlo, porque sobresale eso, ¿verdad? Entonces sí, es un poco de desafío ahí, pero se puede trabajar. Pero también lo hace un poco más caro porque se utiliza más andamiaje, más temas para soportar. De las preguntas que a mí me surgirían, si ustedes, es con qué se anclan los paneles. Estructuras de aluminio. Aluminio anodizado. Y alguien dice, y ese término todo raro, pues ustedes lo conocen. ¿Dónde usan aluminio anodizado? Volten a ver. En las ventanas. Ahí hay aluminio anodizado. ¿Es barato? Sí. Aquí está imágenes de un hotel en Retaluleu. Ahí básicamente el techo es de lámina, las bases o el soporte, eso sí son las vigas de metal. Y a nivel interior no tienen, tienen tabla yeso, no tienen
cielo falso, que a la hora para anclar sobre aluminio o las bases puede ser a veces un poco de reto, porque no podemos nosotros como empresa decir, miren, hay que quitar el tablayeso que tienen como techo para poder ver los temas de que no tengan las filtraciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, cuando es cielo falso es más fácil porque se quita, y después se puede volver a colocar, pero cuando es tablayeso, ahí en el techo, ya no es tan práctico trabajar. Una pregunta, ¿y por el peso del panel en sí, sí aguanta el aluminio ionizado o necesita un refuerzo o cómo? En muy pocos casos, solo en techos de madera hemos tenido que poner refuerzos en estructura, viga cruzada o poner incluso en un estacionamiento en México sí tuvimos que hacer columnas, porque si el techo es un techo colonial de teja y madera, y las vigas de madera, si bien es cierto, la madera es extremadamente elástica, pero cuando envejece se vuelve dura y algo duro, es frágil, ¿verdad? Solamente. Y sí, hay que hacer un cálculo, ¿verdad? Nosotros tenemos un arquitecto que nos apoya, y un ingeniero civil también que nos apoya en hacer análisis estructural. Lamentablemente en Guatemala muchas empresas han surgido de la nada, de emprendimientos, de personas que se meten a poner paneles solares sin saber. Y yo, ¿qué es lo que hablamos con el licenciado? Sí, hay que tener conocimiento para asesorar bien. Entonces, a ustedes los invito, y con eso termino mi presentación, a que indaguen más de esta tecnología. Es algo que los va a hacer trascender, y es algo que ya está y funciona y les puede dar bastante. Cualquier pregunta, muchas gracias. Mi nombre es Otoniel Alfaro, pero no me presenté por Yo aquí les voy a mostrar las últimas imágenes. Es el techo de lámina también. Este creo que es en la sede de Corabaños en Chela, ¿verdad? Sí. Ese es un mito, ¿verdad? Que donde hay frío no generan bien los paneles, pero Chela, siendo tan frío, es el mejor lugar de generación en Guatemala de energía solar. Porque ahí sí que los equipos a veces funcionan por temas de Rayos ultravioletas. del rendimiento de la temperatura del equipo en sí, ¿verdad? Que los hace más eficientes. La temperatura en Shell, ese creo que también es allá. Sí. Y ahí sí que no hay imposibles para esto. Ahí sí, salvo que hagan un techo curvo, ahí sí ya. Solo un flexopanel. Ajá, un flexopanel y nada más. Y esta era de las obras mal trabajadas, como les habíamos dicho. El tema de orientación, el primero, ¿verdad? El otro está. Tal vez la inclinación no está tan mal, pero Está mal orientado. hay unos que están mal orientados y el dinero que tiramos. Y el otro, pues es más por temas de inclinación. Yo creo que ya lo ubican cuál es. En Semar. Ah, Ahí miran, Ficar Futuro al fondo. Y siendo una empresa como esa, sí, está mal instalada. Y otras cosas novedosas que hay en este tema, estos paneles que son como tejas, ¿verdad? Que ya están. Y, ajá. Y Tuvo un lío que en Walmart instaló y prendieron fuego por el tipo de material que estaban utilizando, que era reciclado, y se necesita un polímero no reciclado para este tipo de tejas. Pero y también, ¿verdad? Costo-beneficio. Ustedes y a tienen la que ver eso. derecha una carretera En de Holanda. paneles solares en Holanda. Entonces, aquí es como que algo novedoso, diría uno, pero al final de cuentas, si ustedes se meten a averiguar sobre esta carretera, pues no resultó una buena idea. A ver si me pueden dar ustedes un motivo por qué no fue una buena idea eso. Ya saben que hay que orientarlos e inclinarlos. Y aparte, que no es una superficie, bueno, a menos que sea, no sé, cuando hayan lluvias, no sé qué material sea la superficie de los paneles, ¿verdad? Pero pasar los carros ahí. Sí, no están encima de los paneles, pusieron otra cubierta encima de los paneles, eso ya lo reduce. Ya reduce que los rayos ultravioletas en sí ya no vayan a penetrar como que si el panel estuviera afuera. Ese es aparte el tema de la inclinación, están planos, los paneles que están planos.
Y la más principal y la más importante que lógicamente dice uno, pues iba a suceder, el tema de que la sombra es una carretera para que pasen carros, pues, Sí. ¿verdad? Es una carretera muy transitada que supuestamente le iba a dar a esa área X cantidad de megavatios de energía. Algo novedoso, sí, pero no hicieron bien el escenario. Iba a haber sombra, pues puntualmente iba a haber sombra de todos los carros que iban a pasar. No iba a llegar a su punto más óptimo de Cuando generación con el ustedes investiguen un poquito más de esto, van a ver que hay un análisis de sombras que se hace. Ustedes para iluminación o para la clase de iluminotecnia lo hicieron. Igual en los paneles tienen que hacer un análisis de sombra, de proyección. El peor día de sombra en Guatemala es el 21 de diciembre. El mejor día es el día sin sombra. Es por la Siempre se lluvia. 21. Siempre es el 21. Los días que cambian. Y por temas de lluvia, como decía la arquitecta, ¿verdad? La nubosidad. En Guatemala, ahí sí, esta es gráfica de la hora sol de Guatemala, el peor mes, septiembre. Ahorita este septiembre, sí, Todos lo vivimos. bien lluvioso. Los agujeros. Ajá, fue bien lluvioso y ahorita en octubre empieza a levantar, noviembre, diciembre, enero. Que son temas que hay que prever también, ¿no? Bueno, Agradecemos los 20 minutos que nos dieron. Una pregunta en losas finales, ¿verdad? Para instalarlo, siempre es necesario poner una línea de vida, ¿verdad? Sí. Dependiendo Sí. de la altura, que es otra instalación que tal vez no va con los paneles, pero sí complementa Es para correcto, mantenimiento, ¿verdad? así es. La distancia mínima es como cuando uno diseña una subestación, es para que una persona pueda pasar libremente y pueda girar. No se considera brazos extendidos porque no hay partes que tocar. Entonces 75 centímetros se considera una buena distancia. Incluso cuando nosotros estuvimos en la feria solar en China, ya hay robots que limpian paneles y si piden esta línea de vida de 75 centímetros como mínimo. Distancias de paneles. Sí, y es curioso cuando uno hace la proyección de sombras, en Guatemala por ser 14 grados y medio hacia el otro, la máxima proyección de sombras son 55 centímetros. Entonces coincide línea de vida con proyección de sombra para que usted pase y pueda realizar un mantenimiento adecuado. Ok, y en el tema de, tal vez para aclararles a todos, ¿verdad? Como las losas se impermeabilizan, ¿verdad? Sí. Y se colocan los Sí. paneles, ¿verdad? ¿Qué cuidados hay que tener allí en ese caso? Se hace un tratamiento a la losa luego de la instalación del panel. Se hace un sello. Nosotros estamos sellando con poliuretano y utilizamos pernos especiales para losa. ¿Qué es lo que tratamos nosotros? Cuando no hay necesidad de perforar losa, preferimos no realizar. ¿El por qué? Una losa con una perforación puede sufrir alguna fisura en su estructura y cuando hay que hacerlo sí damos una preparación. Aquí no lo trajimos, pero ya hay unos anclajes especiales para solo quitar el equivalente a 25 centímetros cuadrados que hay que instalar y volver a sellar con la misma losa. Ese trabajo es el más recomendado que nosotros realizamos para no afectar a la losa como tal. Sí. Hemos tenido hasta el momento en estos 2 años solo un problema de filtración en teja, como lo decía el licenciado. Sí, porque la teja ya era vieja. Entonces, no, ahora cuando ustedes vean una teja vieja también digan el siguiente cambio. Sí, sí, porque nuestros clientes generalmente a veces llegan a hacer esos cambios porque nosotros hacemos la recomendación. En ese caso, pues a veces dijeron que no. Sí, aunando más, No se hace. ya hay en anclaje tejas para ser reemplazadas por estructura de paneles. Para que ustedes no tengan que estar perforando la teja. Sí, hay bastante. Miren, de verdad, ustedes se meten a la red y van a ver una cantidad de cosas. En Perú, nuestra filial en Perú, no se usa anclaje en losa. Y dirán, ¿y por qué? Porque ahí solo por peso. Entonces,
por peso y gravedad, los paneles no se mueven, y como en Perú no llueve, solo llovizna, y no hay viento, solo una ventisca, con eso bastizó. Ahora en Guatemala no podemos hacer eso. En Guatemala hacemos eso y al día siguiente el panel está sobre una línea eléctrica o algo pasó. En el techo del En el techo del vecino. Sí. estrenando paneles. Sí, no, hay varias variaciones, incluso hay paneles que sí son diseñados para no depender tanto de un grado de inclinación, que el tema de los flexopaneles, que para poder ser utilizados a nivel de oficinas, apartamentos. Ahí, si alguien aquí en Guatemala, si alguien en un apartamento quisiera tener esto de energía limpia y tener un ahorro, es posible, porque sí se puede hacer, pero todavía no se visualiza esa situación a nivel de desarrolladoras aquí en Guatemala, pero sí ya se puede hacer trabajar incluso a nivel de apartamentos, ya se puede, ya es una opción. Sí, nosotros estamos con un proyecto habitacional donde los vidrios van a ser paneles solares. Es un nuevo sistema muy actual, aún muy caro, pero cuando hay apartamentos de lujo, la gente lo paga. Pero la fachada, ¿en qué punto cardinal o no importa? Lo bueno de estos paneles es que tienen un grado más de complicación a la hora del diseño que hace que sean más eficientes por calor. Entonces estos paneles absorben la luminosidad que encuentren, pero también absorben el calor humano. Soy muy sensible, pero sí, esos paneles absorben el calor humano. Y no transmiten ese calor al interior del Lo convierten apartamento. en energía. Entonces tienen capas intermedias. Es un aislante. O sea, no, hasta hay los paneles que te generan agua, ¿no? Sí, No sé si han escuchado eso también. condensación de agua por medio de energía fotovoltaica. Es otra cosa. Miren, en solar Hay bastante. nosotros hemos instalado bombas solares para riego, hasta esos paneles de ventana. Sí, eso, lo de ventana es muy revolucionario, muy nuevo y aún muy caro. Sí. Pero si hay cliente que lo quiera y lo pague. Puede ser una realidad, si uno lo visualiza a nivel de diseño, así, lo puede hacer, ¿no? Sí. Y lo que demostramos el día de hoy es como el panel que es Más se vende, es no más comercial. más comercial y más accesible para cualquier persona, desde nosotros hasta las empresas grandes. Es lo que se puede utilizar. ¿Un panel cuánto genera? De 1 por 12, ¿verdad? Sí, en Guatemala un panel le genera el equivalente a 42 kWh mes. La potencia es de 330 watts o 365 watts. Hay quienes tienen más pequeños, creemos. Sí, de los que 250, ponían hace 120. 5 años eran de 250 watts máximo. ¿Y eso qué representa? Poner más paneles, ¿verdad? Sí, ya menos eficiente. Menos eficientes, como son más paneles, aumentaba el costo, ¿verdad? Ya no eran 11, sino ya eran 15, ¿verdad? Por la dimensión de la capacidad de generación de los watts. Porque esto lo que uno dice que tan grandes son, no es por el tamaño físico, sino más que todo la pregunta que se lo hace a uno es por la capacidad de los watts. Ese es lo que más representa aquí, lo más significativo a la generación, ¿no? La capacidad de watts. ¿Y cómo calculan la cantidad de paneles para una vivienda? ¿Basado en las unidades eléctricas? Sí, si ustedes van a su recibo de energía, o bueno, ya es factura, dice el consumo en kilowatt hora guión mes, pero el guión mes se lo quitan, entonces solo aparece kilowatt hora, su historial de 4 meses. Sí. Nosotros por regla y el buen diseño dice que tomemos el historial de un año. Si es muy constante, tomamos solo los 4 que aparecen. Hacemos el promedio, si hay alguno por estadística lo quitamos, pero hacemos el promedio de los 4 y sobre de ello es que ya hacemos el diseño. Pero sí tenemos que involucrar la geografía, porque no es lo mismo diseñar en zona 16 que diseñar en zona 12. En zona 16 todavía hay mucha nubosidad y bosque, y en zona 12 no,
Entonces sí hay que meter un poco de matemática y ingeniería para el diseño. Sí, porque no van a generar lo mismo, Exacto. aunque sea Sí. una cantidad. Sí, no. Aunque sea la distancia no sea tan larga en línea, pero Sí, Aquí y lo en bueno es Guatemala, que por cuando uno territorio, diseña, sí. yo me siento tranquilo de cómo lo hacíamos en México y cómo lo hacemos aquí en Guatemala, de que es por medio del sistema que la NASA empleó para recopilar casi 25 años de información de todo el mundo en radiación solar. ¿Qué querían hacer ellos con esa información? Ellos lo sabrán. Pero cuando NASA suelta toda esta información a nosotros de civiles, ya no sirve para diseñar. Y de NASA es que obtenemos esa curva de luminosidad. Todos esos datos de las gráficas de exploración de la NASA. No las hacemos nosotros. Sí. ¿Alguna duda que tengan? Con lo del mantenimiento, Ajá. ¿debe haber alguien específico, alguien técnico o uno puede hacer el mantenimiento? Aquí la arquitecta tiene un punto. Se recomienda que siempre sea un técnico capacitado en altura. Ah, Bueno, un arquitecto puede, ¿verdad? Porque está capacitado en altura, pero sí pero se de una recomienda vivienda, que de 2 niveles. uno mismo puede hacerlo, salvaguardando que uno tiene que ser muy cuidadoso, que arriba del 1,70 ya tiene que tener unidad de protección, ¿verdad? Igual, aunque sea su casa, uno no debe perder la conciencia de que, ok, tengo mi anclaje, mi arnés, estoy... Sí, para temas de limpieza exterior sobre el panel. Sí, Si tuviéramos un aparte. panel aquí, ¿cómo se limpia un panel? Wipe, jabón, agua y ya. Así de sencillo. Ahora aparte de ver el tema eléctrico y todo, que eso es Una revisión por lo una menos revisión semestral nada más, ¿verdad? y anual. Pero eso es recomendable en cualquier instalación eléctrica que ustedes realicen. Por lo menos la anual. Para ver que los breakers, si alguno se disparó, por qué, si se subdimensionó algún circuito de carga. Pero es Sí, para temas por ley para sería... el tema de limpieza exterior no es nada complicado. A veces incluso Sí. la propia lluvia. La lluvia limpia, cuando cae ceniza y luego llueve, el panel se limpia. Entonces a veces incluso con la lluvia prácticamente se limpia. Salvo los casos donde las que están cercanas al puerto. El tema de la Sí, cuando uno diseña para residencias, hoteles cercanos a puerto, el aluminio es bueno, claro, pero tiene que tener un recubrimiento especial, la sal. La sal destruye, corroe y ustedes pueden ver en un barco antiguo cómo destruye. Entonces sí es algo un poco más caro poner algo en puerto, igual cables, o cuando ustedes hacen mezcla para hacer su concreto, ustedes saben que no pueden usar el mismo concreto en puerto que en Petén, no deberían de usar el mismo. ¿Alguna otra duda? En cuanto a dimensiones, ¿solo 1x2 o hay otras dimensiones? Fíjese que eso El es más el máximo. comercial es ese. Hay más pequeños. Hay más pequeños. Los de las calculadoras solares, que ya casi nadie usa, pero esos paneles solares también. O el de los bancos de baterías. Sí, pero para uso ya de residencia, así como estos, o sea, en potencia hay variaciones, como veíamos, hay unos de 250 watts, 280, 300, pero físicamente son similares, varían unos centímetros. 4 o 5 centímetros. Por ejemplo, si uno tuviera un diseño así muy irregular, se podría, por ejemplo, y quería plasmarlo en la fachada para que agarre la forma de la fachada. Flexopanel. Ah, Sí, y eso sí se puede hacer. como ustedes deseen. Es un poco, bueno, Pero se sí es mandan más a hacer. caro. No, vienen. Es como una calcomanía. Ajá. Ah, Sí, se pueden, Son moldeables. son maleables. yo tenía la mentalidad de. No, son flexibles. Sí. Estos que les mostramos sí son rígidos, porque son para ser utilizados sobre superficie plana, por así decirlo. Pero pongamos un techo así como la Megafrátera en San Cristóbal, que recuerdo ahorita que es así redondito, Flexopanel. ahí solo sería Flexopanel. Es más caro, es lo que tiene que visualizar uno, ¿no? El cliente podría gastar más,
posible sí es, pero sí sería un poco más caro. Aumentaría el costo. Pero el día de hoy sí es posible. Hace cuántos años tal vez no era posible, hace poco pues. Los flexopaneles salieron a la venta hace año y medio. Sí, no. Sí. Y De hace por 2 la años para globalización, que todos le dicen que fue la globalización, pero para traer unos productos es lo mejor, ¿verdad? La globalización. Salió en China y Alemania hace 3 meses. Paneles solares que generan con la luz de la luna. Y ya nos podemos traer a Guatemala. Otra cosa, otra historia. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Sí entendieron bien cómo es el tema del ahorro? Sí, a lo que yo genero, lo que yo tomo. A fin de mes hacemos las cuentas con eso. Si yo generé más ahorros y yo consumí más, pagaré eso, ¿verdad? Normal. Pero ese es un trámite, ¿verdad? Sí. De reportar a la empresa. Sí, exacto. Para Porque esa validar eso. es la otra que yo les decía, no es solo de poner el panel y ya tengo energía, que es parte de uno de los mitos. El otro mito es el tema de en días lluviosos genera. Ustedes ya vieron la curva del sol, ¿verdad? Sí genera un poco menos, ¿verdad? Sí se afecta en Guatemala. En el mes de septiembre era el mes más bajo de la eficiencia solar, pero sigue generando. Entonces, ese es uno de los mitos, que en días lluviosos o que haya mucha nubosidad van a generar, sí generan, a una mayor o menor escala, pero sí se trabaja, porque lo que se absorbe es los rayos ultravioleta, no tanto el sol, sino los rayos ultravioleta es lo que hace trabajar a este tipo de tecnología. Y rayos ultravioleta hasta en la noche. Si no, nos moriríamos. ¿Verdad? Bueno, entonces, Gracias. Si no tienen dudas, muchas gracias por su atención. Solo queríamos darle un reconocimiento. Muchas Yo estoy gracias. grabando. Universidad Mariano Alves de Guatemala, Facultad de Arquitectura, otorga el presente reconocimiento a Infinity Power por su valiosa participación con el tema de paneles solares concluidos satisfactoriamente. Hablado por el secretario Guillermo Boteres, como secretario de Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. La propia oficina. 3, 2, 1. Gracias. Muchas gracias. Ahí lo vamos a poner en la oficina. Lo vamos a cuadrar. Sí. Ahora queríamos dar también algo para agradecerle su colaboración. Sí. Así son los alumnos de la radio. Yo también doy clases, le decía a Astrid en la universidad, pero solo que hay una extensión. Ajá, solo los sábados. Pero así son los alumnos de la Mariana. Así son con sus docentes. Muchas gracias. Cuando le digo a las personas, si ustedes de qué universidad creen que vengo, me han dicho unas cosas.